información más importante de este domingo. Esta mañana, cientos de uniformados acompañados del secretario de Seguridad Pública rindieron homenaje a un policía que murió en el cumplimiento de su deber. Aquí la crónica. Un helicóptero sobrevolaba Plaza Tlaxcuaque. Centenares de policías realizaban guardia. La policía montada acompañaba una carroza. Así, le rindieron homenaje a Francisco Javier Meza García, policía abatido el día de ayer en la colonia Lomas de Capula, en la delegación Álvaro Obregón, al tratar de frustrar un asalto. Una misa, familiares, amigos y 1,200 compañeros, así como el secretario de Seguridad Pública capitalina, Irán Almeida Estrada, se hicieron presentes en el homenaje al oficial, quien pertenecía a la Unidad de Seguridad Escolar de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Después de las 11 de la mañana, inició la misa de cuerpo presente. El dolor y la pena inundaban la plaza. Coronas y flores blancas enmarcaban el féretro de Francisco Javier. Varios compañeros del oficial Meza montaron guardias de honor para así mostrarle su cariño. Al concluir la ceremonia religiosa, el ataúd de Francisco Javier se trasladó a la carroza. Con pétalos de rosas rojas fue como se despidió al policía Meza García. Su cuerpo fue trasladado a un velatorio privado para continuar con el velorio de este hombre, quien solo cumplía con su deber, proteger a la ciudadanía. Con imágenes de Javier Cordero e información de Erika Sandoval, 21 Noticias.